Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Soy el alumno Haro Joe Pomoguayi del grupo 2 de cálculo de varias variables de la Universidad Politécnica Salesiana. Vengo aquí a presentarles un tema referente al análisis de funciones vectoriales y curvas en el espacio. No solo eso, sino a analizar diferentes aspectos como las operaciones que puede hacer. En una parte, las operaciones de conversión más o menos de ecuaciones vectoriales a ecuaciones paramétricas. Y otras operaciones como por ejemplo las operaciones de derivación, integración, suma, resta, multiplicación de vectores. Primeramente iniciaremos con el concepto inicial referente a las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales están compuesto de dos partes, como cualquier función, del dominio y rango. En este caso, su dominio contendrá números naturales. Para los que no se acuerdan qué es números naturales son todos los números que están en la recta numérica. En otras palabras, son tanto los positivos como los negativos. Son tanto los positivos como negativos, racionales o irracionales. Son todos esos números que se van a conocer. Y en cuanto a su rango, está conformado por conjunto de vectores. La forma de representar una función vectorial es por medio de esta forma. Se puede hacer así, en grupo. En un conjunto que puede encontrar la función vectorial así, o se puede hacer por una suma, pero se va a estar con componentes vectoriales, en este caso i, j, k. Y j, k que serán los valores vectoriales, que en otras cosas como lo podemos relacionar, i viene siendo x, j viene siendo y k viene siendo z, por ser algo que está en aspecto tridimensional. Vamos a hablar ahora de los ejercicios. Tenemos algunos ejercicios que muestran un plasmo de lo que se está realizando. En este caso tenemos este primer ejercicio que nos muestra una función vectorial debido a que está dividida de la misma manera previamente explicada. Pero antes, recordemos de que, ¿por qué se utiliza t? En este caso se utiliza t porque se considera como se lo representa como el tiempo en la mayor parte de aplicaciones de funciones vectoriales. Pero posteriormente en operaciones como por ejemplo la función de parametrización, se cambiará un poco ese aspecto, ya que se utilizará valores de x, y z, ya que ahí no se quiere saber el tiempo, lo que se quiere saber es de la posición o el movimiento de esa curva. Pero bueno. En este primer ejercicio lo que realiza es el proceso de separar función vectorial. La separa y forma así, con el objetivo de encontrar las coordenadas. Las coordenadas dependiendo. Algunas de estas funciones poseen restricciones. Por ejemplo, la de radicación posee una restricción. De hecho, la restricción de ellos es que deben ser mayores o iguales a cero, a comparación de otros. Por ejemplo, la de radical no deben ser valores iguales a cero, no deben ser igual a cero. Son las restricciones que tienen. Por eso es que se tiene eso es más o menos lo que se realiza en este aspecto. También se realiza operaciones como límites. Los límites, en este caso, se utilizó un límite aquí que consiste en reemplazar, evaluar si los valores de t y ahí va sacando las coordenadas, los componentes vectoriales. En el último, el de seno de t sobre t, lo que se realizó es el mismo procedimiento, solo que salió una indeterminación, ya que el valor de t aquí es cero y el seno de cero va a ser cero y el otro va a ser cero, dando una indeterminación, que aquí lo que se necesitó es la regla del hospital, que es derivar ambas partes para poder encontrar el valor. Y aquí descubrimos de que el único valor, que el valor de k no era un valor infinito o indeterminado, sino era un valor que sí tenía número y este era uno. Este era uno, ya que si sacamos una explicación más larga sería que sacáramos esto, saldría el coseno de la derivada del seno, coseno, y la otra sería uno. Y el coseno de cero ahí sí da uno. Uno sobre uno da uno, por eso da acá. Mismo ejercicio. En la siguiente como operación, en este caso, en esta operación, lo que tenemos es que ya no nos brinda parte de los vectores, sino nos brinda puntos. Nos brinda el punto P y nos brinda el punto Q. Coordenadas, nosotros debemos transformar a ecuaciones vectoriales y ecuaciones paramétricas. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente debemos ver que dice segmento rectilíneo en el ejemplo. En el ejemplo 5 dice segmento rectilíneo. Utiliza una fórmula específica que pertenece a ese segmento rectilíneo, y es esta. Esta es la fórmula específica que también se debe acordarse porque aquí en este caso lo pide. Aparte de eso, se utiliza otra fórmula que viene siendo esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí lo que consiste que nosotros, el valor de aquí y el valor de aquí,
lo reemplacemos. R0, como dice más acá arriba, más adelante, dice que va a reemplazar los primeros valores, el valor de P. El primer valor que te da es el valor de P. Y en el otro, que es R1, reemplazará todos los valores y al final lo que obtendremos será esto. Multiplicando, sumando y dividiendo, multiplicando, sumando y restando, obtendremos cómo se llaman las componentes vectoriales. Si es que queremos obtener las componentes paramétricas, las separamos y obtendremos así las componentes paramétricas. Asimismo, en el ejercicio de abajo, lo que se nos brinda como en función o prácticamente te brinda la curva que tiene. La curva que tiene y nosotros lo que debemos hacer es determinar la función vectorial. Pero para lograr esto, lo que nosotros debemos hacer es convertirla de la función y volver al otro lado, ya que aquí está en función de x, y, z, x, y, x, y, z. Lo que nosotros debemos hacer es como volver a ese método a la variable t. Y para ello, en este caso, en la función de aquí que dice x se guía a base de una función trigonométrica, de una identidad trigonométrica que es coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. ¿Cómo se llama esta función trigonométrica? Sirvió de guía para poder como encontrar el valor de x y y, x y y. Respecto al valor de z, que es el valor que se dijo acá arriba, que es y más z2, lo que se realizó en este ejercicio fue nosotros despejamos y para encontrar z y como sabíamos el valor de y, lo cambiamos tantito. Ahí porque sí existía el valor de z, por eso ya tenemos el valor de x, z. Eso es más o menos lo que se realiza aquí. La operación hablábamos es las derivadas. Funciones tienen sus respectivas reglas. De hecho, la ley que está aquí, el teorema que está aquí, aquí, es un teorema que prácticamente no se utiliza demasiado, ya que la derivada ya abrevia mucho este proceso de aquí. Lo que sí es importante es la fórmula de aquí. Esta fórmula permitirá, solo en el caso de las derivadas, formar. La parte de arriba representa solo las coordenadas, los componentes, y la parte de abajo la magnitud, cuya magnitud se obtiene de la raíz cuadrada de cada complemento elevado al cuadrado y sumado. Aquí hoy una pequeña demostración referente a que todos los componentes vectoriales se derivarían. Y aquí se aplica todos esos conceptos. Uno de esos conceptos es la derivada. Se aplica la derivada de como por ejemplo el de acá, que con derivada de un constante va a ser cero, como ya se sabe. T al cubo, la derivada de un componente baja el componente como índice a como se llama, multiplicar como cociente, como constante y multiplica a la variable. Y el de arriba se resta uno y así mismo se va así. Y aplica el mismo método para conseguir los puntos. Es la fórmula que previamente se utilizó de integrales. La parte de integrales como sí mismo, prácticamente aplica las reglas de los integrales, en este caso la regla de los integrales, y también se podrá hacer tanto integrales definidas como indefinidas. Esto dependerá siempre y cuando se brinde la información necesaria. Por ejemplo, en este último ejercicio podemos ver de que no se nos brinda la información necesaria para poder nosotros realizar esas integrales definidas, realizar una integral definida, ya que si tuviéramos información como por ejemplo los puntos que se quiere analizar, sí se podría realizar. Pero a pesar de que aquí se puede sobreentender y sí se puede hacer una integral definida, ya que como se dijo, estos tienen vectores unitarios. En este caso, el vector unitario de aquí sería en el caso de trigonométricas, el vector unitario sería 0 y pi medios. En este caso se utiliza pi medios, en este ejercicio, se utiliza pi medios. Primero se las integra, por ejemplo, la integración de 2 coseno. Coseno se le integra, pasa a ser seno, y así mismo se integra las demás funciones. Y al final lo que se realiza es cambiar los valores de t por pi medios, generando el valor de 2i más ji, que serían las coordenadas vectoriales. Esas es más o menos las operaciones. Como conclusión podemos decir que se vieron operaciones como derivadas integrales, algunas sumas, algunas restas, multiplicaciones, proceso de parametrización, proceso de parametrización, también la inversa de parametrización a vectores, a la parte vectorial. Con esto termino mi intervención.